Bueno, ahora sí, bienvenidos al tercer encuentro de la Secretaría Científica del Claustro de Analistas en Formación de APA. Nuestro equipo está conformado por Paula Ceruti, Laura González, Romina Rossi, Verónica Prada, quien les habla, Paola Basavilbaso, y Matías Luzuriaga, quien hoy va a coordinar y conducir esta actividad. Matías, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, hoy tenemos a la doctora Charo Maroño. Primero voy a leer un resumen de su currículum, como para que puedan conocer un poco su trayectoria, y después voy a contar por qué se nos ocurrió invitarla. Bueno, Charo es doctora en psicología por la Universidad de El Salvador, miembro del International Forum of Teachers, UNESCO Chair in Bioethics, Haifa University, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, especialista en niños y adolescentes, miembro del Comité Académico de la Maestría en Psicoanálisis, USAL-APA, docente de grado en Psicopatología y Diagnóstico y Tratamiento en Niños, Púberes y Adolescentes en la Universidad de El Salvador, docente en la Maestría en Psicoanálisis y la Comisión de Psicoanálisis Contemporáneo y lo disruptivo para el doctorado en Psicología de la Universidad de El Salvador, en temáticas relacionadas con el modelo de procesamiento psíquico de lo disruptivo. Ha sido conferencista y docente invitada en el extranjero en el área de niñez y adolescencia. Ha recibido una mención Premio Arminda Verasturi al mejor trabajo sobre psicoanálisis con niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina en noviembre del 2016 por su trabajo Las selfies, su función psíquica en la pubertad. Bueno, invitamos a Charo porque vemos que trabaja con temas que no solemos escuchar frecuentemente, como el tema de la pubertad, que suele quedar habitualmente en un plano meramente descriptivo o priorizando el aspecto biológico, sin dar lugar a pensar acerca de los procesos psíquicos que tienen lugar durante la pubertad, y en relación también a los aspectos culturales y sociales. Eh, Además, toma autores que tampoco solemos ver o estudiar en los seminarios, y queremos destacar que lo que vamos a escuchar a continuación son conceptos originales de Charo. Y acá viene una anécdota curiosa, por llamarlo así, y es que el año pasado a mí me invitaron de APA a dar una charla, en el contexto del tema era puntos de inflexión en la infancia, y yo ahí me entusiasmé hablando de la vivencia ominosa en la pubertad, o la pubertad como vivencia ominosa. Yo no recordaba dónde es que había leído algo sobre el tema y me mandé. Y después vi que era la tesis doctoral de la doctora Charo Maroño, que trabajó con mucho esfuerzo, mucho tiempo. Así que bueno, en ese episodio de criptomnesia, que aprendí que se llama así, no la cité. Así que acá tenemos a la autora y tenemos la suerte de tenerla con nosotros hoy. Adelante, Charo. Bueno, Matías. Bueno, primero muchísimas gracias al claustro por la invitación y en particular a Matías, con el cual estamos haciendo todo un trabajo juntos, y en parte por eso a veces uno va compartiendo algunas cuestiones y pasó esto con relación a la vivencia ominosa. Bueno, a mí me invitaron y un poco sé que, no, un poco sé, no, la temática de este año es sobre el malestar. Generalmente cuando hablamos de malestar, siempre se abordan más cuestiones sociales, la guerra, ¿no? Y un poco debido al conocimiento que yo tengo o al trabajo que tengo sobre pubertad, traté de ir pensando, ¿no? Cómo
podíamos, digamos, relacionar todo el proceso puberal con la cuestión del malestar. Ustedes vieron que en el título yo puse por un lado malestar y en el otro un malestar. Estuve fijándome, ¿no? en el diccionario, cosa que habitualmente hacemos los psicoanalistas. ¿A qué refiere la palabra malestar? Porque a veces uno da por sobreentendido, ¿no? Algunas cosas, y hay dos cuestiones que me llamaron mucho la atención, es que hablan de una incomodidad, y de una incomodidad indefinible. Es decir, que hay algo que incomoda y hay algo que no puede definir. Si yo lo pensé más en relación a todavía sin palabra. Hay algo que todavía no puede ponerse en palabras. Yo soy analista de niños, me formé en APA, y nosotros sabemos que tanto en la niñez como en la latencia, en la pubertad y en la adolescencia hay ciertos trabajos psíquicos, este es un término de Rodulfo que a mí me gusta, y entre estos trabajos psíquicos, bueno, es todo el pasaje del yo ideal al ideal del yo, el abandono de toda la cuestión del narcisismo infantil, la construcción de la identidad. Es decir, son trabajos que son comunes a los 3 periodos, pero yo considero que cada periodo, o en cada periodo, hay un trabajo predominante, que no excluye a los otros, pero sí que requiere más atención. Y creo que en la pubertad, o por lo menos yo pienso y propongo, que en la pubertad tiene que ver con todo el trabajo de elaboración o tramitación de los cambios corporales. Matías dijo algo que es muy cierto. Generalmente la pubertad se la incluye dentro de lo que se denomina adolescencia temprana o desde el punto de vista médico. Y a mí esto me hizo ruido porque yo digo, bueno, si nosotros estamos pensando o pensamos una relación indisociable entre psique y soma, digamos, la pubertad tiene que tener un trabajo psíquico específico. Y en este punto creo que el trabajo psíquico específico, este trabajo predominante que acontece en la pubertad, tiene que ver con esta tramitación de los cambios corporales. Acá sí, no sé si ustedes lo saben, pero en la pubertad se da el pico más alto, esto son investigaciones médicas, de crecimiento. Y los cambios son muy drásticos, es decir, frente a un cuerpo infantil, este nuevo cuerpo realmente es bastante fuerte el cambio, muy drástico por eso y muy rápido, lo que lleva a que el psiquismo requiera de cierto tiempo para procesar estos cambios. En la latencia, en la infancia, los cambios son más paulatinos. Y esto permite que el psiquismo vaya acompañando el crecimiento. En la pubertad no, se da como este cambio tan drástico y tan vertiginoso, que haya un desfasaje entre lo que es la inscripción y la representación psíquica de estos cambios. Yo tenía mis lecturas sobre la pubertad, y generalmente los autores que yo había leído en relación a la pubertad, pero además es interesante porque empiezan hablando de pubertad y después terminan hablando de adolescencia temprana, lo cual había ahí cierta cuestión nuevamente entre uno y otro. Hablaban de esto como traumático. Y en mi experiencia clínica en particular con un paciente, a mí no me daba la sensación de pensar esto como trauma. Y además este paciente no tenía podríamos decir, las manifestaciones clínicas que dieran cuenta de un trauma.
Por lo cual, y acá sí, me encontré con un modelo, que es el modelo de lo disruptivo, que me acercó una primera respuesta. Y es pensar que estos cambios en el cuerpo son un impacto en el psiquismo. Ahora, yo no voy a hablar, por lo menos en un comienzo, de cuerpo, yo voy a hablar de cambios somatoinstintuales, un término que también es complejo en relación al psicoanálisis, porque muchos no piensan esta idea de lo fáctico, ¿no? De lo concreto. Sin embargo, hay muchos autores que, digamos, acompañan esta idea donde hay algo del orden de lo fáctico, de lo concreto, digamos, los cambios acontecen, son así, digamos, no, todavía requieren de un tiempo para que sean procesados psíquicamente. Entonces son estos cambios somatoinstintuales que hacen a los cambios primarios, secundarios, los que impactan en el psiquismo. Y este impacto va ahí sí a promover un proceso psíquico. Si bien yo lo separo para poder explicarlo, esto está permanentemente interrelacionado, digamos, no puede existir sin un psiquismo que lo acompañe. Entonces, algo que resultaba conocido, ahora retorna como desconocido, como extraño. Este cuerpo infantil, que es aquello que era conocido, aquello que era propio, aquello que era familiar, ahora retorna como extraño, retorna como no familiar. Y esto es lo que va a producir, ahora sí, en el psiquismo, como les decía, un trabajo psíquico específico, que es lo que yo llamo la vivencia ominosa. La vivencia ominosa en la pubertad. Todo este proceso ya genera cierto malestar, y acá es donde yo pensaba, esta palabra en tanto da cuenta de un cierto grado de incertidumbre. El puber ya sabe que no es un niño, pero aún está en ese camino que genera este malestar como cierta incomodidad, sin poder poner palabra. Hay una frase de Marisa Rodulfo, que a mí me encanta, y ella dice que el espejo no le devuelve la imagen de niño que espera encontrar. Lo que describe, en primer lugar, este desfasaje, es decir, el cuerpo cambió, pero el psiquismo no lo acompaña. Y por el otro lado, describe algo que se da en un interjuego con el afuera. Hay algo de una interrelación entre el mundo interno y el mundo externo. Y cuando yo hablo de vivencia ominosa, no lo pienso como siniestro. Generalmente todo el trabajo de Freud sobre lo ominoso está muy relacionado a lo siniestro. Sin embargo, Freud comienza este trabajo haciendo primero todo este desarrollo de la palabra, todo este desarrollo etimológico para dar cuenta que en una sola palabra se condensa lo familiar y lo no familiar, y también habla de una experiencia estética. Ustedes saben que en ese momento, y en más allá del principio del placer, cuando Freud habla de estética, habla algo de la sensación. Pone sensación o percepción. Es decir, que entonces ya entramos a pensar esta idea del ominoso como aquello que describe este interjuego entre lo familiar y no familiar, clarísimo en el cuento de Hoffman, y algo que incluye algo de la sensorialidad y de la percepción, es decir, es a través de la percepción donde se da este interjuego entre lo interno y lo externo. Entonces, es como que yo, en primer lugar, lo que propongo es pensar que hay un proceso que es esperable,
digamos, no es traumático, es esperable, donde se tiene que dar esta tramitación de los cambios somatoinstintuales. Es decir, algo que es heterogéneo al psiquismo tiene que devenir en homogéneo. Aquí sí yo me apoyo en el modelo de aparato psíquico de Piera, donde Piera habla, ¿no?, de estos, dice que hay una situación de encuentro, ¿no?, entre la figura de cuidado y entre lo somático. Dos encuentros que son heterogéneos al psiquismo y que van a tener que metabolizarse en homogéneos al psiquismo, ¿sí? Es decir, que en la pubertad va a haber algo del orden de lo heterogéneo que a través del proceso de metabolización tiene que transformarse en homogéneo al psiquismo. Es decir, que esta vivencia con esta cualidad especial, ¿sí?, entre lo propio y no familiar, y lo familiar no propio, tiene que ser metabolizada para que devenga homogéneo al psiquismo. Es decir, que lo somático tiene que ahora sí devenir en cuerpo. Y yo acá hablo de cuerpo como la dimensión psíquica de lo somático. Y además, este cuerpo perigenital debe transformarse o debe metabolizarse en un cuerpo erógeno, en un cuerpo genital, ¿sí? Piensen que, digamos, tiene que haber toda una reorganización de las zonas erógenas bajo la primacía de lo genital. Bueno, y esto por ahí lo dejo para después, si quieren hacer una pregunta, porque me avisan, ¿no?, cuando estamos cerca del tiempo. Bueno, este trabajo entonces se va a desplegar en 3 dimensiones, o en 3 niveles, o en 3 ámbitos, que es el intrapsíquico, el intersubjetivo y lo transsubjetivo. Yo acá lo transsubjetivo lo tomo desde los desarrollos de Puget, que ella toma toda la cuestión de lo social en lo transsubjetivo. Pensando en lo intrapsíquico, obviamente este proceso de metabolización tiene que darse entre los espacios psíquicos, pero también con algo del orden del afuera. Ahí está lo intersubjetivo, donde en primer lugar están las figuras de cuidado, fundamentalmente en esta etapa el grupo de pares y además el entorno social. Entonces, el puber tiene que hacer un trabajo. Tiene que hacer un trabajo psíquico, este trabajo de metabolización, este trabajo de transformar lo heterogéneo en homogéneo. Tiene que hacer un trabajo intersubjetivo, en tanto las figuras de cuidado ya no son, digamos, estos padres de la infancia ahora se posicionan en otro lugar. Ahora sí ya tienen un cuerpo apto para las relaciones sexuales, o sea que se pone todo en juego nuevamente la cuestión del incesto. Tienen que reconstruir esta identidad, tienen que encontrar nuevos objetos, nuevos modelos identificatorios. Y además tienen que cambiar el afuera, tienen que cambiar el entorno. Es decir, el mundo en el que ellos accionaban ahora se modifica, porque ellos también se modificaron. Por lo pronto, todo lo que tiene que ver con los amigos, todo lo que tiene que ver con estos primeros encuentros casi lúdicos con el otro, donde además el propio cuerpo, digamos, uno conoce o metaboliza el propio cuerpo explorando el cuerpo del otro, ¿sí? Y es el otro explorando nuestro propio cuerpo, donde se va representando este cuerpo ya diferente al infantil. Entonces, yo hablo de exploración y hablo además de algo del orden de lo experienciales, o sea, la experiencia
se va a transformar como soporte, va a ser soporte de este trabajo de metabolización. Y ya, si yo hablo de que hay algo que el puber tiene que hacer, vuelvo a decir, esto no, piensen que esto, como les dije al comienzo, esto es algo del orden de la latencia, de la pubertad o de la adolescencia, no es excluyente, pero yo creo que todo este trabajo que comienza en la pubertad, luego se tiene que consolidar en la adolescencia, ¿sí? Entonces, si yo digo que hay algo que el puber va a tener que hacer, yo ya estoy hablando de algo del orden de la acción. Es decir, que a través de esta acción es que el puber va a poder ir modificando el mundo externo para que también vaya modificando su mundo interno. Entonces, en esto o en este trabajo se va a dar algo del orden de lo sensorial a través de la percepción, a través de la mirada, y algo también del orden de la estética. Vamos a ver ahí cómo esto aborda toda la cuestión de lo social. Bien, esto lo digo hasta acá. Y entonces, ustedes vieron que yo hice este trabajo de las selfies, y lo que yo observé, por lo menos en mi clínica, y en mi trabajo doctoral, en mi tesis doctoral, que muchas veces las selfies a los púberes, y en particularmente a la pubertad femenina, le permitía ir haciendo un trabajo de contrastación, es decir, había un cotejo, en tanto el cotejar es comprobar o confrontar algo con otra cosa, y algo del orden de la contrastación, es decir, de la comparación. Entonces, es como que los púberes, a través de estas dos acciones, del cotejo y de la constatación, van a poder ir observando estos cambios, ¿no? Como que a lo largo del tiempo pueden ir viendo cómo va cambiando su cuerpo. Esto lo dicen clarísimo, ¿no? Uy, mirá qué grande que estoy, o mirá cómo cambié, mirá, me fijé en esta foto, o de repente me miré en el espejo y me vi los pelos, ¿no? Entonces hay algo del orden de la mirada, y podríamos pensar que hay algo del orden de lo especular. Pero creo que esto especular tiene que modificarse, sino para no quedar atrapados en esta cuestión de espejo, ¿no? Sino que tiene que haber un cambio acá para que pueda ir dándose este proceso que ahora sí refiere especialmente y específicamente a las figuras de cuidado, al grupo de pares, a la consolidación de la identidad. Esto, muy brevemente, es lo que yo denominé el ordenamiento escópico. Es decir, el ordenamiento escópico acá destaca o resalta la función de la mirada como organizador psíquico. Y es en este punto donde la mirada toma el centro a partir de este cotejo y esta contrastación que se hace a través de la percepción. Vuelvo a decir, esto es del orden de lo esperable, de esta cierta grado de incertidumbre, este cierto grado de malestar, ¿sí? Que a través de este trabajo y este proceso va a ir, digamos, logrando dejar esta incertidumbre para ya poder ir haciendo este cuerpo no familiar, ahora sí familiar. Es este ir y venir entre lo Heimlich y Unheimlich. Ahora bien, ahora sí vamos a ir a este malestar. ¿Qué pasa cuando este proceso no se resuelve adecuadamente?
¿qué pasa cuando hay fallas en este proceso de metabolización, en este proceso de representación? Ahora sí, yo hablaría de algo de lo siniestro. Ahora sí, lo somático persiste. Persiste como un intruso perturbador, insiste como ajeno, insiste como siniestro. Ya no estamos dentro del orden de lo extraño. Acá ya estamos dentro de algo del orden de lo siniestro. Entonces, aquí también voy a tomar algo, que esto lo dice Adrián Grassi, que a mí también me resultó muy, muy esclarecedor, que dice que lo somático, él también habla de lo somático persiste como objeto externo. Él dice extraño, pero yo voy a decir que es objeto en tanto no hay ahora todavía una representación psíquica, externo en tanto ya no me pertenece, no me es propio, y ajeno en vez de extraño. Y lo que genera o lo que produce la no tramitación, la no metabolización, la no representación, la no simbolización. Utilizo distintos términos que uno puede ir encontrando o que puede ir dando cuenta de este trabajo. Cuando no acontece, hace que el cuerpo devenga escenario privilegiado para lo que es la patología. Yo no sé si ustedes saben que el índice más alto de trastornos alimentarios, en especial de anorexia, se da en la pubertad. Muchos creen que esto se da en la adolescencia, y no, es en la pubertad donde se da el mayor grado de trastornos alimentarios, en particular de la anorexia. Es decir, que acá estamos hablando, a ver, yo no dejo por fuera e incluyo fuertemente las fallas en los vínculos primarios. No quedan por fuera. E incluso lo puedo pensar a partir del pictograma, ¿sí?, de rechazo de Piera. Hay algo que queda inscripto, lo somático, queda inscripto como displacer, ¿no? Pero sin dejar esto de lado, yo quiero pensar cómo el proceso puberal incide en esta psicopatología que nosotros observamos. Un alto grado de afecciones orgánicas, generalmente en las zonas genitales, en ovarios, pero un alto grado, donde a mí me lleva a pensar que hay algo de este cuerpo infantil que ilusoriamente se trata de sostener, digamos, no sé si la palabra es sostener, pero es como si no se pudiera abandonar el cuerpo infantil. Es decir, cuando las niñas crecen y cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios y cuando aparece, digamos, ensancha la cadera, todas las cuestiones hormonales, ellas se ven gordas. Ellas dicen, estoy más gorda. No es que están más gordas, sino que tienen un cuerpo más femenino. Y ahí dejan de comer. En esta cuestión ilusoria de mantener este cuerpo infantil, pero además retrasan la menarca, es decir, que retrasan la llegada de este cuerpo genital, que sí o sí va a confrontar al puber con ciertas cuestiones del orden de un nuevo reposicionamiento frente a la figura de los padres, frente a la construcción de la identidad, también frente a los pares. Entonces podemos hablar de que hay cierta falla también en la historización.
y en la temporalidad. Hay algo de este pasado, presente y futuro que se trastoca. Psicosis en la pubertad, es decir, psicosis que aparecen a partir del estallido puberal, van a decir algunos autores. Los delirios hipocondríacos, ahora no me sale la palabra, pero bueno, ya me va a salir. Todas cuestiones que dan cuenta de que el cuerpo o lo somático y este proceso no resuelto adecuadamente ponen en escena esta imposibilidad de tramitación de este nuevo cuerpo. Yo no puedo dejar de lado la idea del entorno social, en tanto ciertos modelos hegemónicos, en tanto un discurso epocal que también lleva a los púberes y a los adolescentes a ciertos ideales que tienen incidencia en este proceso. Y por el otro lado, y esto es algo que pienso, todavía no estoy ahí como pensándolo, pero lo digo acá como para poder también dejar algo para el diálogo posterior, hasta dónde este cuerpo ajeno, este cuerpo siniestro, este cuerpo puede ser maltratado, puede ser cortado, puede ser incluso, o puede llevarnos incluso a pensar una línea de comprensión del suicidio, en tanto no me pertenece, no me es propio, me es ajeno, es siniestro. Y no sé cómo voy con el tiempo, pero por ahí... 5 o 3 minutos más, si Entonces, necesitas. ¿cómo no? No, yo lo dejaría acá porque me resultaría como, nada, me gustaría mucho más que podamos empezar a charlar y a dialogar. Bueno, vamos a empezar entonces a escuchar las preguntas del público. Si se animan. Mientras yo voy con una, Dale. queríamos, son unas preguntas que charlamos con el equipo. Queríamos ver, bueno, si podés diferenciar en tu trabajo, cómo pensás las diferencias entre ominoso y siniestro, que algo dijiste, pero en una de esas para que quede más claro. Y no sé si me quieren hacer varias preguntas y... Si querés, te digo todas, pero no sé si vamos a hacer mucha mezcla. Otra es cómo pensás los conceptos de experiencia y de vivencia. Sí. Y después, cómo pensás vos el concepto de soma en tu trabajo. Bueno, un poco ya lo conté, que yo me baso para hablar del ominoso, diferenciándolo de lo siniestro, en relación a, como si yo hubiera acotado el trabajo del ominoso de Freud, que no lo dejo de lado, porque después Freud habla todo de habla de aquello que debería estar reprimido, ¿no? Aflora. Y que justo lo tuve que releer por otro motivo y pensaba, ¿no? Como esto también va en la línea de poder pensar cómo este cuerpo infantil tiene que ser abandonado. No sé si la palabra adecuada sería reprimido, porque ahí estoy por ahí forzando un poquito el texto de Freud,
pero sí abandonado. Y aquello, digamos, vuelvo a decir, donde se da este interjuego entre el interno y lo externo, vuelvo a retomar el cuento de Hoffman, donde hay algo que retorna del afuera, pero ahora sí como extraño. Ahora bien, cuando algo retorna del afuera y no me es o no está representado psíquicamente, cuando algo retorna y no me es propio, en tanto es ajeno, ahí sí estamos dentro del orden de lo siniestro. No sé si soy clara cuando hago esta diferenciación. Entonces, vamos a la otra pregunta. La vivencia yo la pienso como un proceso netamente psíquico. La vivencia es un proceso psíquico, no es algo del orden de la experiencia. La experiencia ya estamos dentro de este hacer en el mundo exterior, pero que en esta permanente interrelación con mi mundo interno. Es decir, a partir de poder ir modificando algo de lo externo a través de la experiencia, bueno, vamos a hablar de la experiencia, porque acá me trabo con esto que quiero decir, experienciar, donde uno puede tocar, soltar, jugar, ¿sí? Se va a ir tramitando este proceso psíquico. El concepto de vivencia ominosa es un concepto, digamos, este sí es un concepto que, digamos, tomo por un lado la noción de vivencia, por otro lado la noción del ominoso, y este sí es un concepto que alude al modelo de lo disruptivo. Si quieren, después nos metemos con esto, pero sí quiero explicar que la vivencia ominosa es un proceso psíquico que se da entre los tres espacios psíquicos, entre el originario, el primario y el secundario de Piero Lanier. Y no me acuerdo cuál era la otra. Sí, no, yo pienso... A ver, acá hay una pregunta. Algo en relación a los hombres y a las mujeres. No me acuerdo cuál era la otra pregunta, Matías. Ah, lo de lo somático. Término complejo dentro del mundo psicoanalítico, pero no por ello ajeno, porque hay muchos psicoanalistas, Grassi, entre ellos, Córdoba, incluso Averasturi, Arián, que hablan algo de lo real del cuerpo. Ellos lo denominan de otra manera, lo real del cuerpo, lo real biológico. Son distintas maneras de denominar algo del orden de lo concreto, algo del orden de lo fáctico, algo del orden de lo que yo llamo lo somatoinstintual. Algo que podemos encontrar en Freud. Cuando nosotros tomamos Metamorfosis, en Metamorfosis de la pubertad, Freud habla de los cambios, de los signos somáticos que se modifican. Es decir, que él también está hablando de algo del orden de lo somático y además de algo del orden de lo instintual. ¿Sí? Él lo dice. Entonces por eso yo hago esta diferenciación y además me sirve para poder explicar que esto, que es del orden de lo somático, es extraño al psiquismo y tiene que devenir familiar, ¿sí? Tiene que promover este proceso de metabolización. No sé si respondí o si no quedó claro, me vuelven a preguntar. Sí, tenemos una pregunta de Vivian Seco. Le damos la palabra a Vivian. Bueno, gracias. Hola, Vivian. ¿Cómo estás?
Yo no sé nada del tema, así que pregunto desde la ignorancia total, no es una pregunta capciosa ni nada. ¿La anorexia es un intento por frenar lo extraño del proceso puberal en las mujeres y en los hombres o en los chicos? ¿Cómo juega la anorexia en la pubertad? Entendiendo que siempre son singularidades, pero si hay cosas en líneas generales. Y después me preguntaba también si la pubertad es un momento más exigente para las mujeres que para los varones. Bueno, espero que después de esto, de esta charla, puedas saber un poquitito más de pubertad. Por lo menos eso es lo que yo anhelo. Es interesantísima tu pregunta. En primer lugar, bueno, yo trabajé mucho por pubertad femenina. Buscando, hay muy poco escrito sobre pubertad masculina, lo cual es todavía mi cuenta pendiente para poder ir investigando si esto que yo propongo en líneas generales sobre la pubertad y en particular sobre la pubertad femenina aplica también a la pubertad masculina. A ver, aquí hago un alto. Todo este trabajo de la pubertad surge a partir de mi experiencia clínica con un puber varón, no con una nena, fue un puber varón el que me hizo, y les cuento un poquito la viñeta porque es divina. Él llega muy nervioso, ¿no? Y me dice, Charo, no sabés lo que me pasó. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Me dice, no me crecieron los ojos. Entonces yo le digo, ¿pero cómo no te crecieron los ojos? Me dice, hoy, cuando venía para acá, me subí al colectivo y cuando miré al final, al fondo del colectivo, había un tipo altísimo. Y cuando yo me acerqué, Charo, yo era más alto que él. No me crecieron los ojos y me pareció maravilloso. Primero, por esta cuestión de la interrelación entre lo interno y lo externo. Por el otro lado, por este desfasaje entre la inscripción y la representación psíquica. Por el otro, la importancia de la mirada. Por el otro lado, esta cuestión de la contrastación y el cotejo con algo de la afuera. Y por el otro lado, algo de este instante. Es un momento, un instante, donde el puber, tac, dice cambié. No quiere decir que no haya un trabajo previo. Hay un trabajo previo, pero todavía está más dentro del orden de lo sensorial. Por ahí los chicos todavía te dicen, no, me duele, me siento incómoda, me inflo, me desinflo. Va a ser un momento, pero uno lo ve clarísimo, hay un momento donde tac, dicen, uy, cambié. Entonces, si bien todos estos desarrollos surgen a partir de un encuentro con un puber varón, hay ciertos... Yo creo que el proceso, en líneas generales, yo los pienso en ambos sexos, tanto en niñas como en varones. Pienso que es para los dos. La vivencia ominosa, es todo lo que hablé sobre el ordenamiento escópico, porque fíjense que claro lo dice mi paciente, ¿no? Que además fue aquel que dio pie a mi tesis doctoral. A partir de esta viñeta es cuando yo pude empezar a pensar esto. Ahora bien, la anorexia es un trastorno, no digo que no existe en varones, pero el número más alto es en mujeres. Y vos me preguntabas si tiene que ver con sentir este cuerpo como extraño. Yo te diría que sí, pero además también hay cierta cuestión ilusoria de mantener el cuerpo infantil y de evitar cierto reposicionamiento.
primero en relación a las figuras parentales, y por el otro lado, en relación ya a un cuerpo que se presenta con otras exigencias. Estoy hablando de toda la cuestión que tiene que ver con la erogeneidad, con la sexualidad, con la búsqueda de nuevos objetos, es decir, salirse de este ámbito familiar, ir logrando la construcción de la propia identidad, ¿sí? Entonces, la idea un poco de la anorexia, por lo menos sin desconocer esta extrañeza del propio cuerpo, creo que también está esto de dejar de comer, porque de alguna manera el cuerpo se sostiene sin muchos cambios, ¿no? Quedan flaquitos, flaquitos, como el cuerpo infantil, ¿sí? No sé si te respondí, Vivian. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero, Sí. Charo, vos hablabas ahí, también en el texto que nos brindaste, el tema de todas las posibilidades de metabolización y cometabolización, ¿no? Yo lo pensaba en este tiempo. ¿Qué pasa con la bisexualidad hoy? Y más que hiciste un trabajo de campo, de investigación, ¿cómo vas viendo esos procesos? ¿Dónde se apuntalan los púberes para esa tramitación? Vos hablaste de las selfies, hablaste de los cortes. ¿Qué fuiste observando? ¿No? Porque me da la impresión que la bisexualidad hoy no es tan fácil que se renuncie. Este tiempo no favorece tanto eso, me pareciera, ¿no? No. A ver, yo tengo incluso un trabajo sobre transexualidad. Me parece que son cosas, a ver, yo las ordenaría un poco porque creo que son procesos distintos. Lo que vos hablabas de cometabolizador, eso es lo que yo denomino como todos aquellos, a ver, lo voy a decir así, como todas aquellas figuras de cuidado, grupo de pares, actividades que colaboran con un proceso psíquico, porque la metabolización es un proceso psíquico. Entonces, hay distintas actividades que colaboran, incluso, digamos, nosotros sabemos que según, digamos, las figuras parentales también pueden colaborar u obstruir este proceso que se da en los niños, ¿no? En los púberes. Entonces, esto es lo que yo digo como factores cometabolizadores. Incluso las selfies las propuse en esa línea. Eso por un lado. Ahora bien, en la pubertad se debe renunciar a la bisexualidad infantil. Pero acá nos encontramos en todo un terreno donde empezamos a ver, una cosa es renunciar a la bisexualidad y otra cuestión tiene que ver con la identidad de género. Me parece que son dos cosas distintas. Renunciar a la bisexualidad sí o sí implica un posicionamiento. No importa cuál, digamos, pueden, digamos, pero sí un posicionamiento identitario. No importa si yo nací varón y mi identidad de género es femenina. No importa. A mí lo que me importa es que en algún momento uno tiene que renunciar a algo para posicionarse identitariamente. Esto es lo que yo pienso, por lo menos, en relación a la bisexualidad. Pero otra cosa que estamos viendo, y la verdad es un campo, me parece, que está apareciendo ahora y es interesante, por ahí ustedes, y si hay gente más joven me ayuda, es aquellos que tienen digamos, no se posicionan en ningún género,
es como, tienen un nombre por ahí, los chicos más jóvenes me pueden ayudar, o no tan jóvenes, pero... ¿No binarios? Los no binarios, pero hay otro nombre también que se utiliza. Mira qué genial, Vivian habla de fluidos. Donde ahí sí no hay ningún tipo de posicionamiento. Por lo pronto yo podría aventurarme a que hay cierta dificultad de renunciar a algo y sostener ilusoriamente no solamente la bisexualidad, sino todos estos trabajos psíquicos que comienzan en la pubertad y que luego se van a tener que consolidar en la adolescencia. Más que nada pensando que en la adolescencia se tiene que dar toda la inserción en lo social. ¿Sí? No sé si... Bueno, o se quedaron, o los dejé a todos mudos, maravillados, o los dejé a todos mudos, porque como no entendieron nada. Espero que sea por otro motivo. Claro, perdón. Cristian, dale. No, dale, tranquilo. No, dale, Cristian. Bueno, primero gracias por haber aceptado la invitación y al equipo por haberte convocado. Tengo dos preguntas que ninguna de las dos la tengo terminada de armar en mi cabeza, así que te las voy a decir así como me salen Dale. y vemos. La primera es de orden más bien teórico y es, ¿qué lugar entonces vos le darías, siendo que traes algo de lo no representado, a las hipótesis más filogenéticas de Freud en relación a la pubertad? Sí. Sobre todo con ese trabajo que tiene con Ferenczi de sinopsis, de neurosis de transferencia y la época de las sesiones y demás. Y lo segundo es una pregunta más bien de orden como clínico y ético, en el sentido de, incluso la otra vez en un seminario también se estuvo conversando sobre este tema, que es las nuevas o los nuevos pedidos de asistencia en donde muchos tienen como pregunta, o a veces ni siquiera como pregunta, sino que la posibilidad tecnológica de hacer modificaciones en el cuerpo a través de químicos o directamente a través de Sí. operaciones. Ni siquiera estoy hablando de una situación como la transexualidad, sino, por ejemplo, niñas Sí. que pueden a través de químicos retrasar la menarca, Sí. los efectos que tiene eso, pero también como el posicionamiento ético clínico del analista. Digo, ¿cómo lo pensás vos? ¿Cómo lo trabajás? Si es que se puede hacer así una generalidad. Mira, yo creo que el concepto de lo somático incluye lo del orden de lo filogenético. Creo que hay algo del orden de la especie, de lo heredado, que está implícito cuando hablamos de cuando hablamos de lo somatoinstintual, ¿no? Y de lo filogenético. Esto lo toma Alain de Millolat, cuando habla de soma e instinto. La otra cuestión es muy interesante que preguntas, Cristian. A ver. Espera, un segundo. Te hago una repregunta antes de pasar a la segunda pregunta, que es, en tanto que filogenético y heredado, ¿cómo podría ser no representado? Digo, algún tipo de representación tendría que tener. Sí, sí. Pero acá estamos hablando, a ver, depende desde qué modelo. Ok. ¿Sí? Depende desde qué modelo. Desde lo que yo pienso, desde mi pensamiento, yo pienso que hay algo de un tipo de representación que, a ver, si yo
porque nosotros tenemos, por ejemplo, todo el trabajo de lo negativo, todo el trabajo de lo no representado, de Green. Yo pienso que yo sigo más a Piero Lañé en esto, y yo digo que siempre hay representación, la cuestión es qué modalidad o qué cualidad va a tener esa representación. No es lo mismo la representación en el espacio originario que en el primario y que en el secundario. Por el otro lado, esto del orden de lo filogenético, a mí me parece que viene dado a partir del encuentro con la figura materna. Aquí yo tomo también conceptos de Piera. La vez pasada tuvimos ahí un intercambio, si constitución subjetiva es lo mismo que constitución psíquica, si es lo mismo, si es diferente. Y yo les volví a decir, o por lo menos con quien estábamos conversando, le digo, mirá, depende desde qué modelo. Desde el modelo de Piero Lañé, uno puede decir que uno no puede ir sin el otro. No es que primero uno y después el otro, sino que uno no puede estar sin el otro. En tanto la madre es portavoz de algo que precede a ese niño. No solamente en tanto imaginarizado y deseado, sino que además ya está inmerso dentro de cierto entorno, no sé cómo decirlo, dentro de cierto orden de lo sociocultural, ¿sí? No sé si vamos por ahí, Cristian, No, está bien, te agradezco. Y vamos a la segunda, si querés, que ibas a contestar y te interrumpí. Sí, pero no sé si quedó claro esto que yo te decía, ¿no? Ujú. Tanto No, en lo particular me parece que es como señalás, como que hay algo del modelo desde donde te pares para poder hacer estas explicaciones acerca de la consideración de la pubertad y cómo este avance Ahora, puberal y biológico. sí, voy a responderte la otra, pero antes que nada, si nosotros hablamos de lo filogenético como aquello que es heredado en tanto especie, Ujú. ayúdame Cristian, ¿no? Si vamos bien, y si yo digo que es algo del orden de lo somático instintual, ¿no? Que viene heredado, no es que no esté representado, pero sí debe ser representado. No sé si se Vos lo pensás como una potencialidad. exactamente, como algo de... Freud hablaría de algo del orden de la necesidad, que es en ese primer encuentro con algo de la afuera, con este objeto que satisface, esto del orden de lo heredado, entonces ahora sí ya empieza a formar parte de, digamos, empieza a dar motor al mundo psíquico. No sé si queda, lo tengo claro en mi cabeza, no sé si lo A explico mí claramente. se me vino asocié con el libro de Lieberman, Del cuerpo al símbolo, que Sí. creo que va en esa línea, me parece, un poco, ¿no? Un trabajo que tiene que ver con la construcción del símbolo del cuerpo, ¿no? Objetos simbólicos que transformen eso que va del lado del soma en un símbolo psíquico. Se me armó Claro, así es escuchándote. que no es que es símbolo psíquico, Por representación eso, psíquica. Estamos en esa línea, pero es exacto. interesante porque vos también decís, hay algo de un encuentro donde, si querés, y también como me sale, hay algo del orden del afuera, algo del orden de lo biológico, algo del orden de lo somático, que en este encuentro con el psiquismo pasa a formar parte, Tal cual. ¿sí? No sé, por ahí Cristian tiene una lectura mucho más, no sé,
profunda de esto del orden de lo filogenético y está bueno para dialogar. Pero no quiero dejar de lado lo otro que dijiste, que son cosas que en la clínica nos encontramos. Los inhibidores de la pubertad pueden aplicarse en chicos que empiezan con una pubertad precoz, o en púberes transexuales. Son los dos ámbitos donde más se utilizan los inhibidores de la pubertad. Yo creo que cuando los cambios puberales son muy tempranos, se da un desfasaje muy grande con el grupo de pares. Además de otros trastornos que pueden traer en la adultez. Creo que en ese punto pensar en inhibidores de la pubertad, digamos, en desarrollos puberales muy tempranos, es adecuado. No sé si ustedes saben que puede traer dificultades en lo que es la procreación, cuando tienen desarrollos muy tempranos. Siempre que sean acotados. Yo de hecho ahora estoy viendo una nena que tuvo que tomar inhibidores de la pubertad, fueron no sé si 3, 4 inyecciones, pero que sí, lo que ella manifestaba en análisis, como mucho interés en lo que es el cuerpo, y en particular en mi figura, ¿no? ¿Cómo es esto de ser mujer? Es una niña. Y me sonrío de las cosas que a veces dice, ¿no? Porque o soy una vieja terrible, o soy una descocada porque me pongo no sé qué, o porque soy muy provocadora, tengo mucho pecho, digamos, pero hay toda una cuestión del interés en relación al orden del cuerpo, pero también dentro de aquello de una construcción de una identidad. Yo, no sé, a ver, muchos hablan de los modelos identificatorios. Yo lo que propongo es que muchas figuras funcionan a modo de modelos anticipatorios. Esto es algo que no sé si lo dijo alguien más, pero por lo pronto yo no lo encontré, y sí lo propuse, donde me permiten anticipar aquello a lo que voy a advenir. Y en ese grado disminuyen esa cuota de incertidumbre que genera mucha inquietud, pero realmente genera inquietud. Yo sé que esto yo ya no soy más, pero a qué voy a advenir todavía no lo sé. Esto lo trabaja muy bien Uribarri, todo lo que tiene que ver con la pubertad precoz o tardía, y en relación al grupo de pares. Otra cuestión tiene que ver con la transexualidad. Me parece que es un tema que desde el psicoanálisis aún no está trabajado. Matías y yo conocemos a un colega que está empezando a investigar sobre esto, y a poder darle cierto desarrollo psicoanalítico. No hay. Hay todas investigaciones médicas, pero que es interesante también pensarlo, porque un puber hasta dónde
él puede elegir, ¿no? Si hablamos de todo un psiquismo en construcción, hasta dónde puede tener que ver con algo del vínculo con los padres, no lo sé. La verdad, en esto, Cristian, yo no puedo hablar mucho de lo que tiene que ver con los inhibidores de la pubertad por ahí intrasexualidad. Sí te puedo hablar de eso cuando se dan desarrollos puberales muy precoces. Creo que son buenos, creo que son necesarios. Porque si no el impacto es fuertísimo. Yo tengo también otra pacientita que desarrolló muy, muy chiquita. Los papás no le dieron inhibidores de la pubertad y te digo que le resulta un lío serio esto de tener un cuerpo no solamente muy diferente al de los pares. Ella todavía es chiquita en la cabeza. Es chiquita. Entonces es como que se le arma un lío. Y sí, no sé si ibas a preguntar algo. Entonces creo que en casos puntuales son necesarios. Ahora, nosotros como analistas, no sé si nos tenemos que abocar tanto, digamos, me parece que nuestra tarea es trabajar esto que le inquieta al paciente. Esto que le inquieta, esto que le puede generar verse en un cuerpo que todavía no ha sido simbolizado, tramitado, metabolizado, porque todavía su psiquismo funciona con un modelo de funcionamiento infantil. Ustedes piensen que los chicos funcionan más en un modelo de pensamiento esfinteriano. Me lo puedo aguantar, puede dejar de crecer, y vos ves que los púberes capaz se cortan los pelos, digamos, tienen fantasías con la menarca de que se están orinando, aún te digo, con chicos que que los padres les han explicado, pero el impacto es muy fuerte. Entonces, pensá esto en púberes muy chiquitos. Creo que nuestro trabajo es poder ir acompañándolos en esto. No solamente en relación al cuerpo, sino en esto, en relación a esto de que hay algo de lo infantil que tiene que ir, no sé si la palabra es siendo abandonado, pero sí transformado. Sino tampoco quedarnos muy agarrados a la idea de la pérdida. Me gusta más pensarlo desde el lado de la transformación. Qué sé yo. Por lo menos a veces uno ve en el consultorio que es el espacio donde todavía pueden funcionar como si fueran chiquititos. Y darles ese lugar, porque ya en el afuera, en el mundo más allá del consultorio, empiezan a ser demandados desde distintos lugares. Por lo pronto, en todo, por lo menos y seguro en todo lo que tiene que ver con los cambios en el cuerpo. Porque ya los cambios en el cuerpo, por ejemplo en la mujer, la menstruación, implica todo un cambio de hábitos. Son cambios fuertes. Hablábamos un poco si traer cuestiones de pacientes, pero digamos, una pacientita menstruó, estaba feliz, chocha, bla, 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 y después le dijo a la mamá, bueno, pero ¿esto cuándo se va?
¿no? Como que pensó que esto era un día, o digamos un mes, 2 meses, bla, 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 y bueno, ya está. Ahí aparece el modelo más esfinteriano, ¿no? Digo, bueno, se terminó, esto me lo puedo aguantar. Digamos, no, todavía la cabeza no podía acompañar esta idea de que algo vino para quedarse. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Vos, Pau, querías preguntar algo? Ya está No, Mati, en realidad respondido. tiene que ver con algo que ya habló Charo, un poco era en relación a lo que preguntó Cristian, esto del modelo en el que ella, ¿no? Utiliza para hablar de todas estas cuestiones, y también algo que acaba de referirse recién, que tiene que ver con el trabajo, ¿no? De qué se trata el trabajo con los adolescentes desde como psicoanalistas, pero lo acaba de abordar. Sí, a ver, me parece, los púberes todavía, vieron que, no sé si lo saben, pero hay mucha gente que dice que no se puede trabajar con púberes, porque no hablan. Esto es lo que yo les decía antes, de que todavía no hay palabra. No hay palabra dentro del orden de la palabra, digamos, de poder ser puesto en palabras dentro de un tipo de, si quieren, proceso secundario, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sí hay otra modalidad de poner en palabras. Por ejemplo, en los varones, el ejemplo que di, este caso fue muy claro, o de comprarse un par de zapatillas y decirme, mirá qué grandes que son mis zapatillas, me tuve que comprar un número re grande, ¿no? Cualquier maravilloso desplazamiento, ¿no? Del crecimiento de otras cosas que lo tienen muy impactado. Por ejemplo, de que había que hacer una tarea en el colegio y entonces había que tejer cuadraditos de lana, y entonces yo le dije, bueno, trae ¿cómo se llaman? Las agujas y trae la lana. ¿De qué color trajo la lana? Roja. Entonces fue todo un tejido, un entretejido, junto a mí, de poder ir, digamos, entramando, entretejiendo, algo que además brinda sostén y permite ir paulatinamente tramitando todo esto del orden de lo novedoso. En este punto, y creo que la pandemia también ayudó bastante, hay una serie de juegos ahora, antes era el Sims, ahora se llama el Roblox o Roblox. Y la verdad, hice cosas lindísimas con los pacientes, porque ellos elegían qué cabeza, qué cuerpito, qué color de pelo, qué movimiento, dentro de qué ámbito. Algunos se representaban solos, otros se representaban conmigo, es decir, no solamente tenían que construir su imagen, sino que además me construían a mí junto a ellos. Digamos, hay distintos medios, no necesariamente dentro del orden de la palabra, porque a veces si uno hace interpretaciones pueden resultar muy intrusivas para los chicos. Tenemos que ir más dentro del orden de la interpretación lúdica, ¿no? A través del juego, a través de jugar juntas algo.
o juntos, ¿no? Para paulatinamente ir pudiendo ponerle palabra a aquello que no es que no la tenga, sino que la tiene con otra cualidad. No sé si es claro lo que quiero decir. ¿Sí? Más del orden de eso que yo les decía, más del orden de lo sensorial, de las sensaciones. Bueno, tenemos que ir terminando. Así que, bueno, Charo, muchas gracias. No, yo, al contrario, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por estar. Y también al claustro, a Matías por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Bueno, Muchas fue un gracias. placer. No, Muchas gracias. Gracias. No queremos cerrar antes de avisar, hacer el anuncio, el recordatorio de que la próxima actividad del claustro de la Secretaría Científica es el 18 de agosto. Ya les va a llegar la información. Creo que 19 de agosto. Viernes 19 de agosto. Viernes 19 de agosto. Bueno, ahí está. Igual va a llegar el flyer dentro de la serie de geniales flyers que tenemos, que son obras de arte. Así que bueno, de Flor. sí, Muchas Florencia, me gracias tenés que nuevamente. mandar el mío que no lo vi. Yo te lo mando. Dale, mándamelo. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Charo. Muchas Muchas gracias, gracias. Charo. Chao. Gracias a todos, hasta pronto. Chao. Gracias.